Hola amigos, bienvenidos una vez más a este curso de 50 conferencias. El día de hoy vamos a explicar el capítulo número 2, relacionado con qué es la muerte, qué es lo que muere y qué no muere. El tema de la muerte es un tema bastante escabroso, desconocido y hasta temido por todas las personas. ¿Pero esto por qué ocurre? Porque somos ignorantes, porque no conocemos, porque desconocemos el sentido mismo de la existencia y obviamente nos da miedo perderla, porque sabemos que esta existencia está dada o la tenemos para hacer algo consciente o algo superior. Sin embargo, perdemos la vida haciendo cosas que no van con el trabajo espiritual consciente. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero nos falta profundizar. Por tal razón, por ese desconocimiento e ignorancia, la muerte es tan temida. Pero necesitamos conocerla porque es un proceso natural y es un proceso por el cual ya hemos pasado anteriormente y que vamos a seguir viviendo si no hacemos un trabajo de despertar conciencia y lograr la autorrealización íntima del ser. Es necesario saber que este cuerpo físico que tenemos es solo un vehículo que hemos tenido durante bastantes existencias. Quiero decir que hemos tenido diferentes cuerpos físicos. Sabemos que se nos dan 300.000 años esotéricos para llevar a cabo un proceso cíclico en la rueda del samsara, que es una rueda en la cual nosotros como chispas de conciencia ingresamos para llevar a cabo un conocimiento y un aprendizaje en los diferentes reinos de la naturaleza. Tenemos derecho a 108 existencias con cuerpo físico humano por cada uno de esos 3.000 ciclos. Si hacemos una multiplicación vamos a encontrar que hemos tenido la posibilidad o tenemos la posibilidad de tener 324.000 cuerpos físicos humanos. Es decir, que ¿cuántas muertes físicas hemos experimentado? Es necesario saber que tenemos esta oportunidad y que tenemos una existencia para llevar a cabo un proceso que se llama autorrealización íntima del ser. Esto es un proceso mecánico. Si nosotros seguimos viviendo el día a día enfocados en las cosas externas, pues esto se va a dar de manera mecánica. No va a haber ningún tipo de cambio a nivel espiritual ni a nivel espiritual. Entonces lo que debemos conocer es cómo suceden estos procesos dentro de nosotros, en qué proceso vamos y cómo podemos llevar a cabo un despertar por medio del conocimiento de los mismos. Vamos a explicar 3 tipos de muerte. La primera es la muerte del cuerpo físico, la segunda, la muerte segunda, valga la redundancia, y la tercera, la muerte psicológica. Empecemos con la explicación de la muerte del cuerpo físico. Este proceso es completamente mecánico, como ya les he mencionado. Es un proceso que desconocemos y al que le tenemos miedo, porque tenemos esa tendencia a pensar que la vida es para disfrutarla para siempre y que siempre debemos vivir. El que se muere, pierde. El que le pasa algo y pierde su cuerpo físico es porque algo malo hizo. No, la muerte del cuerpo físico es algo natural. Estoy usando en este momento este vestido. Este vestido me cubre, me sirve, es una herramienta, pero llegará el momento en que se rompe, se daña, se deteriora y tengo que retirármelo y cambiar. Eso mismo pasa con nuestro espíritu. El espíritu tiene que llevar a cabo unos procesos de aprendizaje y obviamente que si el cuerpo físico se deteriora, pues hay que cambiarlo, porque es un vehículo. Entonces, esta muerte del cuerpo físico es un proceso de catalepsia de 72 horas que empieza a llevar a cabo la persona que va a desencarnar. Entonces, el moribundo empieza con este primer paso, un proceso de catalepsia de 72 horas, en donde clínicamente pudiese parecer que está muerta, pero en realidad está llevando a cabo unos procesos internos para definir si se desencarna o no. Va a afrontar 3 juicios. El primero ocurre a los primeros 5 minutos y aquí el desencarnado o el moribundo va a hacer una retrospección consciente de cada una de las obras de su existencia. Por eso ustedes verán que muchas personas que han experimentado de cerca procesos de la muerte dicen: en el primer momento en que empezaron los acontecimientos, mi vida se pasó ante mí como una película. Es este primer juicio, ver de manera retrospectiva y consciente todos y cada uno de los actos de la existencia. Va a haber un segundo juicio que se
lleva a cabo durante las primeras 24 horas y esto se hace ante la ley divina, que es nuestro tribunal objetivo interior. Aquí van a medir dos cosas. Se va a medir el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, es decir, de nuestros agregados, de nuestros defectos. Por ejemplo, si yo tengo un defecto que se llama orgullo, van a medir qué tan pesado atómicamente es ese defecto del orgullo. Puede ser que en la anterior existencia ese defecto hubiese sido más o menos pesado. Lo necesario es saber qué se hizo con cada uno de los elementos psicológicos en la presente existencia. Si se engordaron, si se alimentaron y si son más pesados atómicamente. Y se va a medir el número de los mismos o la cantidad de defectos psicológicos que tenemos en la presente existencia. Igualmente, se puede determinar que se aumentó el nivel de defectos psicológicos o se disminuyó. Eso depende del trabajo que haya hecho la persona. Va a hacer un tercer juicio y este juicio se lleva a cabo en la mitad del tiempo, que son las 48 horas, ante el Tribunal de la Justicia Objetiva. Aquí se van a medir otros aspectos. Se va a medir el peso de las buenas o de las malas obras que se llevaron a cabo en la existencia. Buenas y malas obras motivados por el defecto psicológico. Muchas veces hacemos buenas obras motivados por un yo del fanatismo o por un yo o defecto psicológico del qué dirán. Esto se va a medir acá porque son los actos de nuestra existencia. ¿Qué tan conscientes fuimos en la existencia? ¿Qué tanto dejamos que nuestra conciencia se quedara atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos? Se va a medir el número de veces que cada uno de estos elementos psicológicos se manifestó en la existencia. Fui una persona que decía mentiras. ¿Cuántas veces dije mentiras en la existencia? Entonces vemos aquí que ya se ha hecho una medición de la parte atómica de los defectos psicológicos, de la cantidad, de la frecuencia de manifestación de los mismos y obviamente de las buenas o de las malas obras que fueron llevadas a cabo mediante o motivadas por estas formas de ser. Pero lo más importante es que se va a hacer la medida del fuego en la columna vertebral. ¿Qué es ese fuego? ¿Qué es esa medida? Pues ustedes ya saben que el ser humano debe aprender a valorar su energía creadora sexual. Cuando una persona hace un trabajo espiritual consciente, empieza a transmutar esa energía y hacerla ascender por la columna vertebral. Ese ascenso, a pesar de que siempre que llevamos a cabo la práctica de transmutación sexual, imaginemos que la energía sube hasta el entrecejo, esa energía va a empezar a condensarse y a plasmarse en la columna vertebral desde el punto de vista energético. Y esa medida obviamente va a mostrarnos cuál ha sido el avance y el trabajo. Entre más alta sea la medida del fuego es porque más avance y más comprensiones se llevaron a cabo. Estas mediciones, estos juicios nos van a dar unos resultados. Si la persona va a ser desencarnada, obviamente esto va a permitir la determinación del karma para la próxima existencia. El karma es un proceso que vamos a explicar también en este curso de conferencias, pero para darles una breve explicación, el karma es la posibilidad que tiene cada uno de nosotros de aprender de alguna situación. Sin embargo, la mayoría de veces, al tener conciencia dormida, el karma se da con dolor y sufrimiento. Pero muchas veces, cuando estamos haciendo el trabajo de despertar conciencia, podemos hacer un trabajo para conocer este karma, trascenderlo y obviamente llevar a cabo una comprensión. También se va a determinar el diseño electropsíquico de la personalidad que esta persona va a tener en su próxima existencia. Esto con la intención de que la persona viva una vida que le permita llevar a cabo los procesos espirituales en los cuales se está desarrollando, ya sea de infraconsciencia o de despertar de la conciencia. Y obviamente todo esto también nos va a permitir ver si la persona tiene derecho, sí o no, a una nueva existencia. Se abren unas posibilidades. Al final del juicio, si la persona o el desencarnado debe ser desencarnado, valga la redundancia, el ángel de la muerte, que es un ser superior que tiene la obligación o la responsabilidad
de llevar a cabo el corte del cordón de plata del espíritu con el cuerpo físico para que la persona sea o no desencarnada, este proceso se va a llevar a cabo solo si la Madre Divina particular de determinado ser lo permite. Si no se permite que haya ese corte, la persona que estaba en ese proceso de agonía debe volver al cuerpo físico en menos de 72 horas. Yo sé que muchas veces ustedes habrán escuchado casos de personas que experimentan una situación de casi que mueren, ¿cierto? Que vivieron una situación de catalepsia, como lo explicamos en el principio, y vuelven al cuerpo físico. Muchas recuerdan lo que sucedió en sus mundos internos, la mayoría no lo hace, pero todos viven este proceso. Se abren además otras alternativas para la persona. Si el desencarnado o el moribundo finalmente cumple su proceso de muerte y no regresa más a la vida del cuerpo físico, pues se van a abrir estas posibilidades. Puede ser que a la persona ya no le queden más oportunidades para habitar un cuerpo físico, es decir, ya se le acabaron las 108 existencias, entonces la persona va a experimentar lo que se llama la muerte segunda, que lo vamos a explicar a continuación. Puede experimentar el hecho de que le queden aún más existencias con cuerpo físico humano y esta persona o esta alma va a quedar esperando en una zona que se denomina el limbo, haciendo unas retrospecciones conscientes de lo que fueron sus existencias previas. Pero si por lo contrario la persona, a pesar de haber sido desencarnada, hizo un trabajo con el fuego sagrado y tenía un gran avance en su columna vertebral con esta energía, pues va a ir de vacaciones en el cielo, por decirlo así, en compañía de su Madre Divina particular, quien le va a dar orientación y guía para que continúe con su trabajo una vez logre encarnar nuevamente. Bien, hablemos sobre la muerte segunda. Sabemos que si la persona que lleva a cabo el proceso de muerte del cuerpo físico y que ya no tiene más oportunidades para habitar o encarnar un cuerpo físico humano, va a experimentar esto que se conoce como la muerte segunda. Cuando nosotros no hacemos un trabajo interior consciente y aprovechamos esta oportunidad de tener este cuerpo físico con razón, que somos el único animal en la especie evolutiva que tiene razón y que podemos hacer un trabajo de despertar conciencia, vamos a penetrar el abismo o van a penetrar el abismo. Quizás en algún momento de nuestra existencia tan larga hemos penetrado esa muerte segunda. Sabemos lo que es y hemos conocido lo que es involucionar. Así como evolucionamos por medio de la encarnación de diferentes cuerpos de los distintos reinos de la naturaleza hasta llegar al cuerpo humano, también vamos a llevar a cabo el proceso de involución habitando cuerpos de animales, vegetales y minerales en estado involutivo. Esto puede pasar millones de años hasta que la esencia se limpia y sale nuevamente pura, sale libre, sale sin defectos psicológicos. Pero este es un proceso doloroso, largo y que nos va a retardar mucho en el proceso. La idea es que nosotros podamos lograr la autorrealización íntima del ser en una sola existencia, que seamos revolucionarios y que nos salgamos de esta rueda que va cíclicamente llevándonos a nacimientos y muertes de diferentes cuerpos físicos de las distintas formas de la naturaleza. Pero aquí lo que queremos es revolucionarnos, salirnos de ahí y autorrealizar a nuestro ser. Volver al Padre con el 100% de conciencia despierta y con la sabiduría que hemos obtenido por medio de este proceso. La vida es un proceso espiritual. Todos estamos llevando a cabo un proceso espiritual. Pasa que algunos deciden llevar este proceso de manera consciente y otros de manera inconsciente. Cuando se hace de manera inconsciente se pierde el alma y se profundiza en el abismo, hasta que la naturaleza hace lo suyo, la limpieza de esta chispa. Esa es la explicación de la muerte segunda. Posteriormente vamos a ver la explicación de la evolución y de la involución y aquí vamos a hacer unas comprensiones más profundas de lo que esto significa. Vamos a hablar ahora sobre la muerte psicológica. Este es un tema o es una base para nosotros encontrar la sabiduría que tenemos dentro de sí.
Cuando nosotros decidimos morir psicológicamente, decidimos morir a muchas de las formas de ser o a todas las formas de ser que nos hacen ser quienes somos, que nos hacen ser preocupados, mentirosos, orgullosos, buena gente, personas que hacen favores, personas que les importa el que dirán, etc. Todo eso que la gente conoce de nosotros es a lo que debemos morir. ¿Por qué? Porque están motivados por el ego. Y el ego nos hace ser egoístas y sufrir. No tener conciencia y tenerla atrapada en cada una de nuestras formas de ser. Aquí vamos a encontrar la verdadera liberación. Si morimos en nosotros mismos, la esencia se va a emancipar, se va a liberar y vamos a recuperar sabiduría. Sabemos que somos esclavos del ego, esclavos del yo, esclavos del deseo. No podemos controlar nuestros impulsos, nuestras ganas de comer, nuestras ganas de criticar, nuestras ganas de reconocimiento, nuestras ganas de sufrir, etc. Sin embargo, como ya les dije, este proceso se enfoca en recuperar la sabiduría y la conciencia atrapada que es Dios mismo en nosotros, que es el Padre en nosotros. Entonces explicamos que esta práctica se puede hacer por medio de la autoobservación, que es la práctica más importante para descubrir al ego. Estamos acostumbrados a mirar de manera externa todo lo que ocurre. Nos hacen algo, lo miramos de manera externa. Nos critican, de manera externa lo volvemos a ver. Nos adulan, lo vemos de manera externa. Pero ¿qué pasa en el interior de cada uno de nosotros? ¿Qué pasa en mi interior cuando me adulan o cuando me critican o cuando no reconocen lo que hago? Ahí empieza el proceso de la autoobservación que es tan importante descubrir. Cuando yo ya logro descubrir el defecto gracias a esa autoobservación, puedo irme a la reflexión, a la meditación, al estudio profundo de mí mismo. Eso es lo que nos va a permitir el verdadero arrepentimiento y recuperar la sabiduría que está atrapada. No sabemos qué es lo que está atrapado si no lo estudiamos. Si no estudiamos el defecto psicológico, pero si hacemos ese estudio, si meditamos en este proceso, vamos a decir, oiga, estoy perdiendo esta virtud, estoy perdiendo mi energía, estoy perdiendo mi conciencia. Como les digo, esto se llama meditación o reflexión. La comprensión nos va a llevar a la búsqueda de la eliminación, pero esa eliminación no puede ocurrir si no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando ya yo logro arrepentirme y comprender qué estoy perdiendo y qué estoy haciendo con mi energía, le pido conscientemente a mi Madre Divina particular, que es la fuerza del amor, y el amor es una fuerza tan poderosa que nadie puede con ella, que nos ayude o que me ayude a entender, a comprender y a eliminar conscientemente ese agregado psicológico para que no se manifieste más en mi psicología. Si ustedes empiezan a hacerlo en el momento preciso, se van a dar cuenta que empiezan a estar más conscientes de instante en instante. Ya se vuelven más estrictos consigo mismos, ya empiezan a observar lo negativo de los hábitos que actualmente tienen y así se van a dar cuenta que dentro de un tiempo, según el trabajo que sea que ustedes hagan, van a ser personas diferentes, van a tener conciencia más despierta, se van a dar cuenta que antes sufrían por una situación y que ahora ya no. Se van a dar cuenta que antes eran personas que criticaban, que dañaban al otro, que no se daban cuenta que eran demasiado pesadas y complejas en cuanto a las relaciones humanas. Ahora, por medio de esta obra de amor que vamos a hacer por nosotros mismos, podemos recuperar la verdadera sabiduría que está atrapada. Vamos a explicar qué es lo que muere. Evidentemente, el cuerpo físico va a morir, por eso se va a dar ese desprendimiento del espíritu, y se va a morir también el cuerpo vital, nuestra vitalidad. Una persona que está a punto de morir, pues ya tiene sus signos vitales bastante deteriorados, su salud se encuentra dañada, etc. O sea que estos dos cuerpos van a morir. Y también va a morir la personalidad, que es un elemento que hemos creado en la existencia y que nos permite manifestarnos. La mayor parte de veces se manifiesta el ego en esta personalidad y por eso es superficial, es del tiempo y va a morir igualmente que los dos cuerpos, físico y vital. Pero ¿qué es lo que no muere? Lo que es real, lo que es eterno, lo que siempre hemos sido, y es nuestro espíritu. Sabemos que tenemos una conciencia del 100%, pero esta conciencia está dividida.
en el alma y en el espíritu. El alma es el 97% de conciencia atrapada y el espíritu es el 3% que está libre, pero que está dormida. Esas dos partes no se van a morir porque son energía y esas partes van a ir con nosotros a la siguiente existencia. ¿Eso qué nos quiere decir? Que así como la chispa de vida va a viajar con nosotros de existencia en existencia porque es lo real y es lo que somos, también lo van a hacer nuestros defectos psicológicos, porque ellos son nuestras creaciones y son los que están atrapando la chispa de conciencia que es la misma sabiduría o 100% de luz en nosotros. Por eso es tan importante entender que si no trabajamos en nosotros mismos, lo único que vamos a hacer es retornar de existencia en existencia con los mismos defectos psicológicos y vamos a perder la oportunidad de revolucionarnos. Este proceso de revolución se puede hacer ya mismo, aquí y ahora, porque la autorrealización íntima del ser se puede lograr en una sola existencia. No necesitamos esperar que el universo haga en nosotros lo que nosotros no hemos empezado a hacer. Es cierto que tenemos una sabiduría, es cierto que estamos haciendo un trabajo de muchos años o de miles de años, pero debemos tomar las riendas para revolucionarnos y desprendernos de este proceso mecánico y cíclico que se llama vida. La vida es solamente un espacio para aprender lo suficiente y hacer el trabajo que debemos hacer, pero no es un lugar o no es una situación para vivir constantemente y dejar que la vida nos pase por encima sin dejarnos ninguna huella de aprendizaje. Si no eliminamos estos defectos, obviamente se va a acabar la oportunidad de revolucionarnos. La revolución se puede hacer aquí mismo y ahora. Comprender que la muerte es un proceso psicológico es lo más importante y que es la base de este trabajo interior de cambio consciente. Muchas gracias por su atención.